Hola, soy Abigail de Ecuador y estaré grabando el testimonio de matrimonio restaurado de Annie. Mi vida cambió y dejé de llorar. Promesa del día. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. P356. Annie, ¿cómo comenzó realmente tu restauración? Mi testimonio restaurado debería haber sido escrito hace varios meses, pero terminamos tan ocupadas con nuestra nueva vida que lo olvidé. Pero hoy es el día, el tiempo señalado, porque sé que muchas mujeres pasan por situaciones similares y le debo a mi esposo celestial compartir la verdad. Quiero que todas sepan que pueden estar seguras de que Dios cambia la historia, resucita lo que está muerto, porque Él es Dios y es para honra y gloria de su nombre que cuento mi historia. Vivimos juntos durante 23 años sin oficializar nuestra unión, nunca casándonos legalmente. Tenemos 2 hijas y vivíamos en nuestro matrimonio completamente distantes de Dios, a pesar de que continuamente recibíamos bendiciones de Dios en nuestras vidas. Es asombroso que Dios sea bueno con nosotros, incluso cuando no lo merecemos. Nunca nos detuvimos a ver que nos bendijo y le dimos la espalda. Vivimos una unión pecaminosa, llena de altibajos, traiciones, peleas, discusiones y celos. Sí, nos amábamos, pero sin la presencia de Dios permitimos que el enemigo actuara en nuestras vidas. Pero todo eso cambió en octubre. La primera gran crisis vino cuando descubrí que mi esposo terrenal tenía un amante y sin ninguna sabiduría actué mal, luché, maldije. Llamé a la otra mujer, la amenacé. Continué esto hasta que él la dejó. En mi ignorancia de mujer tonta, tan pendenciera, que quería tener el control de todo, pensé que todo estaba resuelto. Luego en marzo, nuestra vida financiera se vio muy afectada. Teníamos nuestro propio negocio y decidimos abrir una segunda tienda para ver si las cosas mejoraban financieramente. Puro engaño. A los 40 días, mi esposo terrenal dijo que ya no me amaba. Dijo que quería estar soltero, cuidar su propia vida. Me quedé ciega. Me sorprendió en lo que me convertí a lo largo de los años. Así que acepté. Incluso pensé que era una buena idea. Después de todo, estaba libre de esa relación tan aburrida. Podía hacer cualquier cosa y todo lo que quisiera hacer lo que no había hecho durante tantos años. Así que estaba feliz haciendo planes. Entonces, mi alegría se convirtió en una pesadilla. Duró unos días, tal vez 5 o 7 días. No lo sé con seguridad. Pero Dios me tocó, que no era lo que Él quería para mi vida. Era una desesperación total. Sentía dentro de mi corazón que estaba equivocada, que no podía perder a mi familia. Mis hijas sufrirían y el dolor era tan grande. Entonces le dije a mi esposo que no quería la separación, que no era la mejor opción. Pero a estas alturas, él ya había decidido que quería irse y que no había vuelta atrás. Perdí mi suelo, mi equilibrio. Me di cuenta de cuánto amaba a mi esposo y cuánto amaba a mi familia. Pero para ese momento, él ya estaba involucrado en el mal que se apoderó de su vida. Entonces descubrí que ya había encontrado novia. Entonces, sin ninguna dirección, comencé a hacer todo lo que no debía. Comencé a perseguir, llamar, mirar, chatear, pelear y lo peor, puse su WhatsApp en mi computadora para espiarlo.
Un día leí todo lo que escribió y lo que recibió de los mensajes. Oh Dios, sufrí tantos horrores. Nunca hagas eso. Simplemente me hundí en el dolor más profundo y sin la presencia de Dios. El enemigo se apoderó de mi vida. No comí, no bebí, no dormí. Solo lloré. Quería suicidarme. Quería convertirme en una persona sin hogar. Todo lo malo que pensaba hacer. Entonces viví 2 meses así, hundida en el lodo, destrozada. El dolor me golpeaba por todas partes, pero no recordaba que Dios existía. Hasta que un día Dios tuvo misericordia de mí y en uno de esos ataques de llanto se me ocurrió buscar una iglesia y así lo hice. Fui sin rumbo a iglesia tras iglesia. Recuerda que yo no iba a la iglesia. Nunca había abierto una Biblia para leerla. A partir de entonces, Dios empezó a entrar en mi vida. Alabado sea el Señor. Empecé a ir a la iglesia. Estaba llorando. Lloré todo el servicio y volví llorando. Y mi feliz esposo estaba con la otra mujer. Salía temprano del trabajo. No me hablaba en todo el día. Venía a casa a dormir todas las noches. Luego se quedaba con ella los fines de semana. Llegaba tarde a casa y así pasaban los meses. Cuando comencé a ir a la iglesia, poco después conocí a una mujer, un regalo del cielo. Dios puso en mi vida una mujer de oración que empezó a acompañarme, a orar por mí, a orar conmigo, pidiéndole a Dios que me mande esperanza. No tenía ninguna en absoluto. Entonces un día estaba navegando en internet y encontré este bendito ministerio. Mi vida cambió y dejé de llorar. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Annie, mientras lo buscabas de todo corazón? Leyendo el libro Como Dios puede y va a restaurar tu matrimonio, vi en lo que me había convertido, en lo que se había convertido mi vida. Y cuando las escamas empezaron a caer de mis ojos, fue muy doloroso porque descubrí que yo era responsable de la destrucción de nuestra familia. Después de esto es cuando Dios empezó a cuidar de todas mis heridas. Nunca me había arrodillado para orar y cada vez que hacía este simple acto era doloroso porque veía mis errores, pero estaba aprendiendo. Dios usó una mujer sabia y me enseñó cómo tenía que ser como mujer, esposa, madre, hija y hermana. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Annie, te enseñó el Señor durante esta prueba? Leí el libro Restaure su matrimonio 2 veces, vi todos los videos varias veces, leí cada una de las lecciones y leí mucho la Biblia. Durante y a través de estos recursos, Dios me habló mucho, principalmente a través de la palabra. Dejé ir la iglesia porque dejé de llorar después de que Él me trajo aquí. Ahora confía en Él. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Annie? Fueron tantos momentos difíciles como cuando dijo que no me amaba, que amaba a otra mujer, que yo no era nada para Él, que solo era la madre de sus hijas. Tal vez incluso peor fue el fin de semana que llegó a casa y vi que se había vestido, puesto colonia y salido con ella. Esa noche me quedé en casa de rodillas, llorando a los pies del Señor, sin ni siquiera fuerzas para ponerme de pie. Pero entonces Dios me tomó entre sus manos y sentí que una paz me invadía. Y también con el paso de los meses, Dios dijo que haría un milagro en mi vida. Eso tenía que creer. Pero las cosas empeoraron. Mi esposo les dijo a todos que se iba a casar con ella, porque como no estábamos casados en el papel, nada impedía que se casara con ella. En ese momento estaba totalmente ciego, fuera de sí. Ya no recordaba que ni siquiera tenía hijas, estaba totalmente en manos del enemigo. Pero le dije a Dios desde el principio que me iba a casar con Él y cada día que pasaba empeoraba. Dios me enseñó a confiar, pero había una fase de mi viaje por la que todavía tenía que pasar.
Annie, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? En noviembre mi esposo estaba con la otra mujer casi por completo. Se aseguró de decir que no me amaba y comenzó a tratarme como si nada cuando estaba en nuestra tienda. Salió temprano, llegó tarde. Siempre le preparaba la cena porque con los meses aprendí a tratarlo bien. No pedía, no cobraba, no le importaba. Yo tenía su ropa que siempre estaba lista para que la usara. La casa siempre estaba limpia, la comida siempre estaba hecha y yo hacía como si nada. También me había alejado de todas las personas que pudieran traerme información que pudiera hacerme sufrir. No iba a casa de nadie y mucho menos de su familia. Empecé a vivir en casa y fue entonces cuando conocí y me enamoré de mi esposo celestial. Finalmente descubrí mi primer amor. Fue entonces cuando estuve lista para enfrentar el golpe final. Económicamente perdimos todo, la tienda cerró. Dios le cerró todas las puertas y aún sin que yo viera nada, sin entender nada, Dios estaba actuando a mi favor. Como dije, Dios dijo que haría un milagro. Y cuando todo parecía no tener salida, Dios entró y fui bendecida como su novia. Dios me honró porque a mis hijas nunca les faltó nada, aunque lo habíamos perdido todo. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Annie? Su marido acaba de entrar por la puerta principal. Annie, ¿sospechabas o podías decir que estabas cerca de ser restaurada? A fines de noviembre, de la nada, mi esposo vino a mí y me dijo que se había dado cuenta de que me amaba, y el mismo día regresó a casa. 3 semanas después nos casamos y al día siguiente nos bautizaron en agua, y para la gloria y la honra de Dios estamos juntos y viviendo nuestras vidas juntos para Él. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Annie? Recomiendo todos los que conozco. El libro Restaure su matrimonio, todos sus videos, todas sus lecciones. Estudien los testimonios porque estos son los que me dieron fuerzas. Cada vez que leía uno lloraba mucho, pero decía, si Dios lo hizo en su vida, también lo puede hacer en la mía. Leer la Biblia es muy importante, también lo es el ayuno, soltar tu iglesia y por último, lo más esencial es entregarse a Dios, aún en medio de tanto dolor. Es el único camino. Por último, encuentra tu primer amor para sanar. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Annie? Sí, por supuesto. De la misma manera que necesitaba ayuda, estoy dispuesta a ayudar, a transmitir mi testimonio, a decir, mira, ten fe, Dios hará en tu vida lo que hizo en la mía. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. M 21:21. De cualquier manera, Annie, ¿qué tipo de aliento le gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Primero, nunca renuncies a tu familia, no renuncies a tu esposo, porque nuestra lucha no es contra la carne, sino contra lo que hay detrás de todo esto. Un enemigo que quiere destruir familias. Tu familia vale la pena. Rendirse al único que puede cambiar nuestra historia. La lucha parece no tener fin, parece que el dolor te consumirá, pero Dios tiene el control de todas las situaciones. Hoy tengo a mi esposo que se dedica a la iglesia y es un líder espiritual. Y mis hijas, al mes de haber sido restaurados, nacieron de nuevo y ahora van a la iglesia con su papá. Yo me quedo en casa y soy miembro del compañerismo de restauración. Luego, 2 meses después, mis hijas se bautizaron. Así que ahora puedo decir que yo y mi casa servimos al Señor y que la gloria de la segunda casa será mayor que la de la primera. Así dice el Señor. Señoras, Dios es maravilloso. Vivo milagros en mi vida todos los días. Dios es fiel. Simplemente esté en su presencia y confíe. Alabado sea Dios.